Vivimos en una sociedad de masas cuya característica más relevante y diferencial es que su comportamiento es mimético. Vamos donde van todos en vacaciones. Compramos lo mismo que todo el mundo. La moda es global. Las conductas sexuales se han universalizado en sus expresiones. El mercado no tiene fronteras. La pornografía y la droga tampoco. Los objetos de consumo son idénticos en todas partes. El narcisismo bicéfalo es un problema de origen mimético. Quiero ser como los demás para no sentir la soledad y el desamparo, pero a la vez me tengo que alejar del otro que amenaza mi intimidad e invade mi territorio espacial y afectivo, y que se asemeja tanto a mí. La tensión entre la exposición pública, morbosa y exhibicionista de un ego público que definimos como perfil en las redes sociales y la sobreprotección miedosa de la verdad que escondemos tras esa máscara virtual no está resuelta. El rostro que exhibimos en público tiene 1000 prismas y el que velamos detrás de la máscara no nos permite muchas veces ser sinceros con nosotros mismos. Estos son varios fragmentos del libro Sobre el amor en tiempos incrédulos del profesor Ángel Barahona. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí una vez más, una vez muy especial, debo decirlo, con nuestro capitán Dalroy, que nos ha leído, ¿no? Con ese tono que él tiene de falso belga. Y he leído mal, porque supuesto me he trabado argentino. 2 veces. Sí, pues sí, a eso me refería. Y luego tenemos aquí a una gran amiga, María León, que yo creo que hemos estado hablando desde hace varios meses de a ver cuándo podías venir tú aquí a hablarnos y demás, así que es un gusto por fin tenerte aquí. María León, que es, que lleva 20 años trabajando en el mundo de la comunicación, es una de las pioneras en el tema de las redes sociales, fue una de las primeras que se embarcó en estas aguas procelosas y ahora está metida en proyectos de educación digital que son absolutamente apasionantes, ¿no? Sobre todo porque... Y perdón por el rollo introductorio. Bueno, antes que nada, hola María. Oye, muchísimas gracias. No sabéis el honor y la felicidad que me hace estar aquí hoy con vosotros, porque si hay alguien a quien admiro sois vosotros, de verdad, que fuisteis mis profesores en el máster de la universidad de Humanidades y me dejasteis una gran huella, que lo sepáis. Así que gracias por invitarme. Igualmente, yo también a ti te admiro muchísimo. Pero es que además vamos a hablar de un tema que es interesantísimo porque me consta que los que estamos metidos un poco en el mundo de la educación universitaria, de la filosofía, solemos mirar un poco por encima del hombro el tema de las redes sociales, de los influencers. Muchos de nosotros estamos metidos en las redes sociales, pero estamos metidos a nuestra manera, no sabemos tampoco muy bien qué estamos haciendo ni el impacto que podemos llegar a tener. Y claro, cuando pensamos en perfil de persona que está metida de lleno en redes sociales, pues se nos ocurre un chico de 17 años jugando videojuegos o una chica de 20 y pocos años que se dedica a hablar de qué se va a poner esta noche para ir de fiesta. Entonces tenemos esa mirada tremendamente reducida y tremendamente negativa de las redes sociales, además muchas veces vinculadas con problemas de suicidios, de trastornos, de ansiedades, ¿no? De depresión. Yo vengo, aclaro que yo vengo a que María cambie mi mirada sobre este tema. Porque lo tengo muy demonizado y espero que me convenzas porque me fío de ti mucho más de lo que me fío de mí en esto. Entonces yo creo que lo que nos vendría muy bien es que primero nos hables de tu testimonio en este sentido, ¿no? De cuál ha sido tu experiencia durante todos estos años. Y luego vamos a hablar de los proyectos que tú tienes y además que yo creo que van muy en esta dirección. Pues nada, me ponéis aquí un reto importante. Lo primero, compartir con vosotros es un poquito de mi historia de vida, que es la que me ha traído hasta aquí. Yo pues tengo 44 años, no tengo ninguna vergüenza de decirlo, y empecé a trabajar dentro del mundo de la comunicación cuando tenía 23. Justo acababa de licenciarme en nada que ver, en una licenciatura de Ciencias del Medio Ambiente, que la hice en Sevilla. Yo soy sevillana, aunque llevo mucho tiempo en Madrid. Y bueno, la verdad que por temas de la vida acabé trabajando en el mundo de comunicación enfocada en el área de la moda. Trabajé pues como ejecutiva de cuentas en una agencia de comunicación durante varios años. Luego fui directora de comunicación de Pedro del Hierro. Y luego en el 2008, cuando el mundo digital ya empezaba en España a coger fuerza, porque empezamos, yo creo que un par de años antes. Yo de hecho colaboraba con varios medios escribiendo, pues por ejemplo, con Hola. Me cogieron para abrirme un perfil de redes sociales y cubrir los desfiles de Cibeles en aquella época de moda. O sea que fue la primera vez que me abrí un perfil en redes sociales ahí.
Entonces, nada, empezó mi aventura dentro de este mundo de las redes sociales. Yo empecé sin ningún tipo de expectativa, simplemente con esa curiosidad que me caracteriza. Soy bastante aventurera. Sí, me consta. Y la verdad que dije, mira, la vida me presentó una oportunidad y fue la periodista Josefina Figueras, que en paz descanse, ya falleció hace 2 años. Ella tenía una web que se llamaba asmoda.com y ella me propuso abrir un blog ahí. Entonces dije, ¿esto de los blogs qué es? Pues nada, yo no tenía ni idea, pero dije, yo voy a meterme aquí, voy a aprender y así hice, ¿no? Y entonces empecé a desarrollar también mi trabajo de comunicación en el área digital. Y chicos, sin tener ninguna expectativa de ningún tipo, pues yo creo que también como al ser una de las primeras que comenzaba en este área, empecé a crear comunidad virtual y llegué a convertirme en lo que hoy se conoce con el nombre de influencer, con lo cual yo no me siento muy identificada con ese término, de ahí ya hablaremos con los proyectos. Pero bueno, que en estos primeros pasos... O sea, tú fuiste también de las pioneras en el sentido de que no había camino recorrido. Tú fuiste de las que fue abriendo camino, porque claro, ahora si tú quieres abrirte una cuenta, un perfil o lo que sea, pues más o menos ya sabes qué mecanismos hay que seguir, qué lenguaje, qué imagen... En tu época, cuando tú empezaste, no había nada de eso. Ni formaciones, ni nada. De hecho, yo acabé haciendo una formación en INESTI de comunicación digital años más tarde, porque todo lo que había hecho era a nivel intuitivo y como digo, crear esa comunidad de seguidores que a día de hoy no me gusta llamar seguidores porque son personas, que es un tema también importante de cómo miramos pues hacia las redes sociales. Si queréis, luego profundizamos en ello. Y son personas, más de 128.000 personas que van siguiendo mis pasos, los que voy compartiendo, y donde he desarrollado una evolución de contenidos, porque pues yo me dedicaba a un mundo donde la dimensión superficial era la prioritaria. Y ahí os digo que siempre tuve ese anhelo o esa frustración, no sé cómo decirlo, ¿no? De dar siempre un pasito más. No sabía cómo hacerlo, la vida me puso ahí, pero yo sabía que estaba en ese momento en esa posición, ¿no? De trabajar para, pues eso, comunicar moda, de cómo vestir con estilo. De hecho, escribí un libro que se llama Vestir con estilo y ahora estoy escribiendo mi segundo, que es como la evolución más enfocada en vivir con sentido. Y a mí me gusta esa evolución, ¿no? Porque yo no me gusta demonizar mi vida pasada. O sea, creo que cada uno tiene que pasar esas fases para darse cuenta de hacia dónde quiere reenfocarse. Pero sí que digo que tenía esa necesidad de ir más allá, ¿no? Y yo creo que, bueno, también deciros que con el tema de las redes sociales todo era un digamos, vergel de contenidos espontáneos, naturales, donde no había reglas y donde ahí pues cada uno compartía lo que le salía del corazón. Y es cierto que la evolución, los años, ha marketingianizado mucho todo este tema de las redes sociales, y eso en parte da pena porque se pierda esa espontaneidad, autenticidad, que es justamente lo que más se valora ahora, que era lo del principio, ¿no? Entonces, claro, yo en primera persona pude vivir la presión que puedes sentir cuando tienes una exposición pública. Y gracias pues al apoyo de familia, a tener una educación con unos valores, ¿sabes? Con esa base a mí me ayudó mucho a sentirme en equilibrio, porque yo lo voy a reconocer, hubo momentos de bajón tremendo, ¿no? Que luego también es interesante, los que yo al menos desde que te conozco, que son unos años ya, yo te he conocido siempre como una persona muy espiritual y muy religiosa, y me da la sensación de que es posible que esa religiosidad o esa espiritualidad que tú tienes tan dentro haya sido un poco esa malla de seguridad que muchas veces te ha sostenido, y lo que yo creo que a lo mejor también ha podido participar o tener un papel importante en el plantarte esa semilla, ese anhelo que tú tenías de ir más allá, ¿no? De no quedarte donde estabas. Y yo siempre he tenido curiosidad, ¿en qué momento o qué es lo que sucedió que tú decides hacer un máster de humanidades y hacerlo aquí además en esta universidad? Pues te diré que yo creo que esos son momentos donde tocamos fondo. El año 2012 para mí fue muy duro a nivel personal.
Y yo perdí mi sentido, el sentido de la vida, en el fondo, porque, bueno, pues había tenido unos episodios personales duros, me había casado, me había separado muy rápido, luego también, pues una persona muy importante en mi vida con la que compartí muchos años, mi primer novio, de hecho, pues se mató en un accidente y todo surgió el mismo año. Y ahí, pues me planteé muchas cosas, ¿no? Buscar respuestas a esas preguntas esenciales de la vida y bueno, siempre he sido un ser en búsqueda y eso es lo que me llevó a vosotros. De hecho, yo la primera formación que hice, recomendada por Alejandra Vallejo Nájera, que es gran amiga también, fue la de coaching dialógico de aquí de la universidad. Y me aportó muchísimo, pero tengo que decir que las sesiones que más disfruté fueron las de los profesores de filosofía. Aquí ¿te acuerdas de alguno? Valencia fue uno y Sastre, Antonio Sastre. Entonces ahí, wow, yo escuchaba y yo decía, pero qué maravilla es esta, yo quiero más. Y claro, ese querer más me llevó a descubrir que había un máster de humanidades. Pero claro, vosotros sabéis cómo es el máster, es duro, 2 años, tienes que venir todos los jueves, mínimo 14 horas semanales de estudio, y digo, ¿en qué momento voy a hacer yo esto? Enfocándome ahora, porque estaba en ese momento, reenfoqué mi actividad de comunicación en el área de los viajes, que de hecho me ayudó mucho a salir de mi sitio, ¿sabes? De mi situación, bueno, triste y de pérdida, en el fondo, ¿no? De esa pérdida de sentido que hablaba, reconectar más conmigo y con lo que quería seguir desarrollando, ¿no? Como decías tú, esa base espiritual para mí ha sido la mejor vacuna para poder estar en equilibrio, ¿no? En ese equilibrio emocional que te ayuda, pues, a estar bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y cada uno con nuestros más y nuestros menos, por supuesto. Y ese momento de tocar fondo fue el que me hizo emprender ese inquietud y me llevó al 2017. A partir del 2012 fue ese tocar fondo hasta que encontré el momento de empezar a hacer esas formaciones. Y ya, pues, cuando llegó la pandemia, dije, bueno, esta es la mía para hacer el máster de humanidades, que ahí fue cuando... Es verdad, me acuerdo que yo te conocí con la mascarilla, que encima yo estoy sorda. Sí. Y me acuerdo, Salva decía, no, es que se ponía en primera fila, claro, mirando así, porque imaginaros, yo que tengo hipacusia y llevo audífonos, lo mal que lo pasé durante la pandemia con las mascarillas que no leía los labios. Sí, y entonces era muy complicado, ¿sabes? Pero fue eso. Además, debo decir que yo, la experiencia que recuerdo, mi asignatura es de las primeras en el máster, desde el primer año. Y normalmente apasionante, ¿no? son las primeras de filosofía. Entonces, la gente suele estar, pues, más bien con actitud pasiva, tomando apuntes y demás. Y yo me acuerdo contigo que es que hacías preguntas, y además preguntas difíciles, y que de verdad la clase se convertía en una especie de conversación, porque estabas tú ahí que no dejabas escapar una, y súper atenta y haciendo un montón de preguntas y demás. ¿Qué significó para ti el máster? En este sentido, ¿qué te cambió? ¿En qué te cambió? ¿Qué te aportó? Wow, muchísimo. Cuando dices lo de las preguntas de tu asignatura, ¿cómo no voy a preguntar una asignatura que se enfoca en la búsqueda de la verdad? Por favor. O sea, esa es la mayor inquietud, ¿no? Aportó muchísimo, Javier. Me aportó una serie de conocimientos. Primero, saber que solo sé que no sé nada. O sea, que aquí humildad ante todo. Sí que me ayudó a ampliar un poquitito más mis conocimientos, que nada al lado de lo que tiene que ser, ¿no? De ese conocimiento de la verdad y de todos los trascendentales, ¿no? que se tocan en este máster. Pero sí me ayudó, fíjate, a entender mejor el valor de los seres humanos, de las personas, de cómo poderme relacionar mejor conmigo misma, con los demás, con la realidad, tener una relación mejor con... Yo creo que es una de las cosas bonitas del máster, porque al final no es la filosofía académica, aunque se da un nivel académico y un nivel muy bueno, muy riguroso, también tiene ese elemento de esto es una forma de vida, o sea, te invita a mirar la realidad de una manera y a llevarlo a tu vida de una manera que yo creo que por eso la gente que pasa por aquí está tan contenta, ¿no? Por esa... Y luego lo que tú decías, ese descubrir el sentido o redescubrir el sentido realmente, cómo te ayuda a orientarte y a dirigirte y a levantarte de donde estés, ¿no? Bueno, es el mejor motor, Santi. El mejor motor cuando una persona tiene
ese sentido, ese propósito. Pero ¿no te parece que está adormecido la gente, esa pregunta? O sea, como que a mí me encantaría ir por la calle sacudiendo, ¿no?, solapas de gente diciéndole, ¿no?, un poco como Diógenes con la lámpara ahí diciendo, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Yo digo, ¿dónde está el sentido? ¿Dónde está el sentido? Preguntémonos esta pregunta, ¿cuál es el sentido que dirige tus pasos? Pues si no estamos trabajando y haciendo mil cosas y metiéndonos en una vorágine que no paramos nunca y de repente nos llegan las crisis y decimos, oye, yo he caminado todo esto, pero no sé ni a dónde voy. ¿Y si tendría que ir a otro lado? ¿Y si tendría que haber girado aquí? ¿Y si tendría que haber vuelto hacia atrás? Es que si no tenemos esa meta, pues que construimos una vida fragmentada. De hecho, es uno de los grandes propósitos de mi trabajo. Cuando salí del máster quería desarrollar proyectos que ayudaran a las personas precisamente a eso, a reconectar con su propósito y, como tú dices, tenemos ese problema primero de exceso de información y luego de que lo queremos todo para allá, todo rápido. Y no hay, o sea, búsqueda de productividad, de lo material, ¿no? de vida activa, pero nos falta esa vida contemplativa donde es importante estar en silencio, reflexionar, reconectar contigo, parar para saber hacia dónde voy, ¿no? Y tener ese faro que yo creo que es el mejor GPS que puedes tener para la vida, saber por qué te levantas cada mañana y saber que no es solo para conseguir cosas para tu propio beneficio, sino que gracias a pues donde la vida te ha puesto, con el talento que te ha dado, el conocimiento, de decir, oye, ¿cómo puedo yo compartir esto con los demás? Porque si no, se queda ahí inservible, ¿no? Inútil, y no puede ser. O sea, la idea es eso, el poder compartirlo con los demás. Y a mí eso me hace muy feliz, la verdad. Qué bueno. Además, tú saliste del máster un poco con un proyecto debajo del brazo, porque de hecho yo recuerdo, aquí Santi nos puede confirmar, que tu TFM, tu trabajo final de máster, ya fue un poco orientado hacia estas cuestiones de las que vamos a hablar, de educación digital, educación en valores y demás, ¿no? Otro gran descubrimiento seguramente del máster fue el pensamiento de don Alfonso López Quintás. Bueno, es mi gran referente, la verdad. Imaginaros con 90 y pico años en clase, que tuvimos mucha suerte, porque mi promoción fue la última a la que el profesor asistió en persona. ¿Sabéis lo que fue la maravilla de ver? Ahí es cuando ves una persona que está conectada con su propósito. Sí. Cómo explicaba todo el sentido de la novena sinfonía de Beethoven, ese entusiasmo, como habla él, ¿no? Ese entusiasmo que proyectaba a la hora de explicar todo el sentido que hay detrás de cada partitura, y todos los que no sabemos tanta música, al final podemos entender cada parte de la novena sinfonía, qué sentido tenía, ¿no? Y qué significado. Y para mí esto fue una maravilla. O sea, la verdad, sí, la claridad que tiene también don Alfonso, wow, a la hora de explicar. Sí. O sea, es una filosofía que él ha conseguido transmitir de una forma muy clara, muy pedagógica. Y luego las claves que te da, porque hay algunas claves del pensamiento de don Alfonso López Quintás, si no las conocéis nuestros oyentes, os lo recomendamos desde Club Dalroy, que son, o sea, te acompañan toda la vida. Totalmente. Esa distinción entre el nivel de las cosas, el nivel de los objetos en los cuales uno manipula, usa, lleva, trae, no sé qué, no sé cuánto, con mirar la misma realidad, que sin perder su carácter objetivo, de golpe te descubre que son realidades abiertas, que te ofrecen posibilidades y que te invitan a lanzarte y abrazarte con ellas para crear cosas. Y el encuentro. Y entonces final, todo eso, la idea de la unidad del encuentro que dice don Alfonso, orienta, de repente te das cuenta, oye, tú estás llamado a crear. Exacto. A ser un creador como tu padre, ¿no? O como tu Padre Celestial. O sea, a crear en el mundo realidades fecundas, vida, y eso se hace con una mirada, para empezar, atenta de las cosas, humilde, como tú decías al principio, ¿no? Con mucha humildad. Decir, oye, no te voy a dominar, no te voy a poseer, no te voy a tener en mi control, sino que quiero contigo hacer algo. Y contigo puede ser el piano o puede ser también una persona, que es una realidad eminente. En ese totalmente. sentido. Y ayudar al otro al final también a convertirse en una persona lograda. O sea, que cuando estemos cerca del otro no sea con ese afán de manipular y poseer, sino de decir, oye, me encantaría poder sembrar en tu vida de alguna manera que tú pudieras llegar a ser la persona que estás llamada a ser. Y que la mejor prueba de la verdad de esta filosofía es que tú lo verificas. Porque cuando has optado por controlar y dominar, la frustración es potentísima. Totalmente. O sea, la soledad, la angustia, la tristeza que te embarga cuando tú vives en esa, ¿no? Siendo simplemente un engranaje más en una realidad donde todos son engranajes, donde uno coloca y pone,
pues digamos que el horizonte vital se achata y tú sientes una experiencia de vacío y de, ¿no? Totalmente. Frente a cuando tú te das, cuando tú te entregas, cuando tú haces algo, ¿no? Por ejemplo, cuando haces una obra de teatro y te pones en el papel y participas y sigues las normas del director y de repente la obra sale y no sé cuánto, pues tú sales, vives como expandido. Totalmente. ¿no? Y con eso con todo, no solamente con el arte. O sea, No, con ahora mismo una conversación que nos escuchamos. O sea. Total. De hecho, me viene a la mente ahora El Principito, ¿no? Cuando esas personas que viven en mundos solos, es por eso, porque se aíslan, están cegados con su ego y lo que quieren, ¿sabes? Para ellos, hacer cuentas, datos, cada uno en lo suyo, ¿no? Y al final acaba estando solo. Sí. Y eso es cerrado evidente. sobre sí mismo. Exacto. ¿no? Sí. Yo antes de pasar, porque yo sé que Javier tiene muchísimas ganas de que nos cuentes este proyecto en el que estás ahora, pero a mí me gustaría ir un poco atrás en este recorrido biográfico que nos has compartido ahora mismo. Y habían algunas cosas que tienen que ver, porque tú nos contaste que empezaste en el mundo de la moda y luego pasaste al mundo también de las redes sociales. Y claro, yo lo tengo demonizado, sé que no lo tengo demonizado, o sea, estoy fingiendo aquí un poco de exageración para el debate, ¿no? Para la discusión y sobre todo para comprender esta realidad de una manera profunda. Pero me viene a la cabeza un personaje de Kierkegaard, de este autor danés que tanto me molestan mis amigos Dalroy, al que yo he leído, que es un personaje que a mí me fascina, es el personaje más oscuro de toda la creación literaria de este pensador, porque es un señor que se llama, su nombre es el traficante de moda. Sí. ¿Vale? Entonces aparece en un librito que se llama In Vino Veritas, donde se juntan 5 estetas a hablar sobre la mujer y el amor. Y es una cosa horrorosa, porque son todos unos estetas que viven en el fondo en el nivel 1, diría López Quintás, ¿no? De la manipulación del otro. Y el gran manipulador, el mayor de los manipuladores es este traficante de modas. Porque lo que él hace es generar en sus clientes, como les llama, o son las personas que acuden a él, a esclavizarlos a partir de la mirada que ellos sienten, de la forma en que se sienten mirados. No sé si me explico. Es decir, una persona que queda como esclavo de la mirada de los demás, de estar siempre a la altura de la mirada de los demás. Entonces, la expectativa del otro. La expectativa del otro. Y en esa basas tu autoestima. Entonces, su autoestima y su vida de repente queda centralizada en yo tengo que alcanzar la afirmación del otro. Una afirmación que me viene dada por lo que este traficante de modas me puede dar, ¿no? Por una especie de belleza artificial o de una... Al final, narcisismo. Entonces los encierra en el narcisismo y los convierte en muñecos que él manipula a voluntad. O sea, este es el personaje tan siniestro que fabrica aquí y me llama la atención que sea traficante de moda. Y luego yo veo que esa misma dinámica se puede dar mucho en la exposición que a veces podemos caer en las redes sociales. Bueno, en la afirmación del otro. Entonces, ¿cómo hacer para salir de ahí? ¿Cómo hacer para decir, oye, no, aquí hay algo que puede ser aprovechado para el bien del desarrollo personal y evitando estos callejones sin salida a los que parece que muchas personas caemos o caen, ¿no? Yo mismo he caído, tengo que decirlo. Claro, está claro que eso es un peligro. De hecho, el fragmento que has leído de Ángel Barahona es clave porque identifica una de las causas por las que, en mi opinión, se están produciendo esos problemas de salud mental, ¿no? Esa necesidad de sentirse sentido, como diría mi amiga la psicóloga María Noel, ese narcisismo, esa necesidad de reafirmarse, pero esa desconexión del ser, de la persona, ¿no? De realmente saber quién soy yo y cuál es realmente la misión que yo he venido a cumplir aquí, ¿no? Entonces, a ver, las redes sociales, yo siempre voy a ser defensora. Esto es como la bomba atómica, la imprenta, un cuchillo, cómo la usas, ¿no? Yo creo que es una herramienta que puede ser muy positiva para hacer el bien, por supuesto. El tema es cómo se puede salir y enfocarla hacia el bien. Pues educando la mirada. Por eso es tan importante y yo abogo, y es la mejor vacuna, en mi opinión, ¿no? Para desarrollar una actividad digital que sea humana, que sea sana, que sea profesional, que sea ética. Al final hace falta educación, el ampliar conciencia de realmente el valor que tiene la persona para recuperar esa autoestima. Más que recuperar, o sea, el sentirte que tú estás bien en tu piel y que tienes algo que contar, descubrir ese ikigai que tiene cada uno
y encontrar un sentido por el que yo uso las redes sociales. Es decir, no usar las redes sociales para exponer una intimidad porque necesito que el otro me reconozca, sino porque tengo algo valioso que poder compartir con los demás, que es lo que reconecta con lo que decía antes, ¿no? La felicidad que hablábamos con ese enfoque quintasiano, cuando tú al final fomentas ese encuentro, ¿no? Es una experiencia reversible, como le llama él, ¿no? Y yo creo que las redes sociales son un ámbito que están ahí. O sea, no, en mi opinión, es peor luchar contra ellas, porque ¿qué vamos a ir? ¿En contra del sistema? Lo que es increíble es que hace, no sé, 20 años o 25 años no existía y de repente hoy nadie puede imaginar que no exista. O sea, está tan metido, ¿no? Todos estamos de alguna manera presentes, de alguna u otra. Eso ha pasado con todas las cosas a lo largo de la historia. O sea, hace 200 años no existían ciudades de 4 millones de personas y ahora no podemos imaginarnos ciudades que tengan menos de 2 o 3 millones. Entonces, al menos en Europa. No, antes no existía el hecho de que cada uno tuviera su propio coche y ahora sí, no podemos. Por eso digo que no hay una vuelta atrás, no se puede decir, no. Claro, o sea, sí, pero quiero decir que esto no es tampoco no es que hayamos generado una necesidad absolutamente superficial o absolutamente no, o sea, obviamente es una necesidad que ha surgido, pero que no es artificial. O sea, yo creo que ya está, que ya es completamente orgánica en relación con la sociedad, no, obviamente no es natural en el sentido de que no está en la naturaleza, pero que ya forma parte de nuestra cultura, y nuestros hijos nacen en el mundo de las redes sociales, como nosotros hemos nacido en el mundo de los ordenadores o la generación inmediatamente después de la nuestra ha nacido ya en el mundo del internet, ¿no? Ya es algo irrenunciable. A mí lo que me interesa de lo que tú has comentado y un poco también de cómo María enfoca su trabajo es que muchas veces nos fijamos en la parte más activa o del presentador de las redes sociales, porque es verdad que ahí es donde claramente se ve que hay un ejercicio de la libertad, que hay un ejercicio de la responsabilidad y por lo tanto pues también se puede hacer una evaluación en clave de valores, en clave de virtudes. Pero también las redes sociales tienen la otra cara de la moneda, en la que yo creo que también se necesita formación, que es la del consumo, ¿no? Hay muchísima gente que no sube vídeos o que no tuitea o que no, ya no sé cómo se dice, xea, no sé cómo se dirá. Postea, ¿no? Postea, sí. O comparte. Estos verbos de estas generaciones. Pero que aún así consume muchísimo de manera indiscriminada y claro, uno puede luchar por crear referencias y por crear valores, pero luego también tiene que haber una educación en el acudir a la red social y saber qué tipo de contenidos conviene visualizar y qué otro tipo de contenidos o sea que es una formación que necesariamente tiene que cubrir un poco todos los espectros de esa relación de encuentro, ¿no? Que se da en las redes sociales. Y es que a veces también, no sé, consumimos de manera completamente pasiva cosas que nos hacen daño. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto en esa relación que decías tú de Kierkegaard, pues obviamente hay una responsabilidad en el manipulador, pero también hay una responsabilidad en cierto modo en la persona que no pone los medios para dejar de ser manipulada, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, pues por eso son tan adictivas. Además, pues hacer scroll continuamente de noticias que lo que sean es para impactar a nivel emocional y no profundizar es un peligro. Pero fijaos, en la asignatura de antropología con el padre Lucas, a mí me ayudó mucho porque te recuerda las facultades que tenemos los seres humanos, de esa inteligencia, esa libertad, esa voluntad, de tener la capacidad, y eso es lo que nos diferencia al final de los animales, ¿no? De aprender a poner esos límites, de saber a qué dedico yo mi tiempo. De hecho, yo en uno de mis videopodcasts references que entrevisté a Luz Galindo hace 2 días, hablaba de diferenciar y creo que vosotros lo habéis tratado en uno de vuestros capítulos, del ocio, ¿no? El ocio pasivo y activo, ¿no? Entonces, ser más consciente, en el fondo, ampliar conciencia de a qué estoy dedicando yo mi tiempo, a quién estoy siguiendo, esto me está aportando, no me está aportando. Entiendo que cuando tienes una madurez es mucho más fácil, pero claro, para gente joven que no tiene a lo mejor esa, digamos, visión antropológica más madura, o sea, en el fondo pues cuesta. Y yo creo que ahí la labor que tenéis, yo no soy madre, pero que tenéis los padres de alguna forma de orientarles a que sean más selectivos y sobre todo
hacerles partícipe del cambio, ¿no? De que ellos también busquen un para qué más profundo en el uso de la red, que es lo que yo pretendo con el proyecto Referencers, en el fondo, ¿sabes? No demonizarle, porque yo creo que ahora hay mucho mensaje de, bueno, acaba de salir una ley que han aprobado para que no se, o sea, los adolescentes no pueden usar las redes sociales si son menores de 16 años, que esto es fenomenal, todo suma y que las leyes apoyen y los gobiernos estén tomando medidas, esto es fenomenal. Igual que, pues por ejemplo, cuando se hace crítica a Mark Zuckerberg, ¿no? Haciéndole responsable de todo, pues a ver, en parte sí, pero en parte la responsabilidad es de la persona, que ¿sabes? Que está detrás de la pantalla y que tiene que ser capaz de poner esos límites, ¿no? Sí. Entonces, ese ataque de mi hijo porque no use las redes, porque no sé cuándo, yo creo que lo importante, y vosotros en eso sois más expertos que sois padres, es de motivarle a que pueda aportar o pueda usarlas de una manera que le encuentre un sentido más valioso, ¿sabes? Sí, o sea, yo tengo muy claro que es una cuestión de educación y es una cuestión de criterios y de referencias, y por eso me parece tan interesante tu proyecto, y si quieres ya pasamos, porque es que me parece que da respuesta al gran problema en este sentido, ¿no? Necesitamos educar, necesitamos educación digital, muchísima educación digital en todos los sentidos, y necesitamos también que las personas que tienen más capacidad para decir algo, para comunicar o más eficacia, sean personas que realmente puedan convertirse en referentes, ¿no? En valores, referentes en virtudes, referentes en modos y estilos de vida que realmente enriquezcan a la persona, que nos hagan mejores. O necesitamos que estas personas que a lo mejor ya existen sean más eficaces comunicando. Totalmente. ¿No? Entonces yo creo que es a lo que yo creo que da respuesta a lo que dan respuesta a tus proyectos, porque tienes varios, ¿no? No sé si nos quieres contar algo al respecto. Pues mira, el primer proyecto fue a raíz del TFM, porque hablé con Daniel Sada y viendo que en instituciones educativas no existía un programa con esa base humanista para enfocarlo en el uso de las redes sociales, y no solo para convertirte en alguien de referencia o influencia, como quieras llamarlo. Bueno, ahora hablaremos de la diferencia, pero también en personas que están en un momento de transición de su vida y que quieren desarrollar un proyecto y también quieren aprender las claves para cómo posicionar ese proyecto dentro del ámbito digital. Ese es el programa que creé aquí en la universidad, de marca personal, liderazgo e influencia digital, y que pueden, bueno, pues enfocado a todo tipo de personas, generalmente más postuniversitarias y, como digo, personas que están en ese momento de cambio, ¿no? Que quieren crear su propia marca personal o una marca que aunque no esté ligada directamente a su nombre, pero sí que vaya enfocado, alineado con su propósito de vida, ¿sabes? Cada uno en su negocio, en lo que le genere pasión, un poco lo relacionado con el Ikigai, que lo tocamos ahí. Y luego yo tenía muchas ganas de iniciar un proyecto para poder diferenciar el término del influencer, que se ha demonizado muchísimo, porque a día de hoy tú le preguntas a alguien, ¿qué te parecen los influencers? Y ya inmediatamente piensan en la persona joven que usa las redes sociales para mostrar qué guapo está, lo que está haciendo, lo que tiene, y, o sea, justo lo que va un poquito más distanciado de lo que quería fomentar con Referencers, que era un término que veía que encajaba muy bien con el propósito del proyecto, de fomentar un uso de las redes sociales, fomentar una influencia, y no me gusta tampoco la palabra influencia, pero ser referencia responsable, como tú dices, de personas pues que usan esas redes sociales para compartir experiencia, para compartir conocimiento con una mirada profunda, enfocando su actividad hacia los grandes valores, hacia la unidad, hacia la verdad, hacia la bondad, hacia la belleza, porque al final el referencer tiene que estar comprometido con esos valores trascendentales. Y luego también practicar esa escucha y atención a la realidad que le rodea, o sea, no idealizar la realidad, que es lo que pasa muchas veces con las redes sociales, ¿no? Que ojo, aquí decimos, no, es que todo lo que sale en redes sociales es falso. No, todo no. O sea, lo que pasa es que tenemos que tener claro que es una parcela de la realidad.
Yo no expongo mi intimidad, pero eso no significa que la parcela que yo expongo sea mentira. Claro. Pero ahí la persona tiene que darse cuenta de esto, ¿no? Y en este sentido también los medios de comunicación tradicionales también han visto la realidad muchas veces de una manera completamente manipulada, ¿no? Las noticias, los periódicos, es decir, esto no es algo tampoco nuevo ni es algo exclusivo de las redes sociales. O sea, esto es tan antiguo como el ser humano. Totalmente, sí. Totalmente. Pues la idea de los referencers es eso, es que sean agentes de cambio. Y un referencer no tiene por qué estar identificado, relacionado con el número de seguidores, sino, como digo, con ese compromiso hacia los grandes valores, con una persona que tiene algo que contar y no se centra en contar pues intimidad o aquello que genera morbo, o que en el fondo lo que está buscando es sensacionalismo, ¿no? Que es lo que muchas veces quedamos atrapados, ¿no? Y bueno, sinceramente, yo, si hay dos referentes que tenga muy presentes, sois vosotros dos. O sea, que si hay dos referencers importantes que yo tenga presente, aparte de vosotros, por supuesto, otro de los profesores valiosísimos que he tenido la suerte de tener en el máster. Entonces, yo creo que cada uno desde su ámbito, yo ya te digo, soy un aprendiz al lado de personas que tienen el nivel académico que tenéis vosotros, pero yo lo que trataba es ser un poquito el puente, ¿no? El puente que conecte esos dos mundos, el académico con el de las redes sociales, porque sí que me doy cuenta que muchas veces cuesta a la gente normal, ¿sabes? A las que no están dentro del mundo académico, entender los mensajes filosóficos. Y esto os digo también, es un reto que a mí me costó mucho en tu asignatura, Santi, el adaptarme al lenguaje académico, y veo que eso también es importante de aterrizar, y hay un trabajo duro ahí, en un lenguaje entendible al público general de estos aspectos humanistas que muchas veces cuando los cuenta la gente dice, bueno, esto sí, esto que me ha costado... Sí, también es un problema de la academia, ¿eh? O sea, es un problema que claramente que nosotros hemos hablado de esto, pero a nivel de café y tal, pero de que la academia también a veces se ha proyectado en fuera de la realidad, ¿no? O sea, sí. No, ahora se habla mucho de la transferencia, de la divulgación, precisamente para dar respuesta a esta además, cuestión. Quiere decir que lo nuestro es profundísimamente encarnado. O sea, que la filosofía, si no está encarnada, es pura elucubración mental que hay que desechar. No lo sé. Y muchas veces, en la medida en que la filosofía no se pueda encarnar en nuestra vida, en nuestra realidad, pues normalmente tiende a ser una filosofía dañina o tiende a ser una filosofía contraria a la persona. Entonces, esto es muy peligroso y hay que tenerlo en cuenta. Por eso Javier siempre se mete conmigo, porque dice que yo cometo una falacia. Aquí le he comentado alguna vez, la falacia ad filium, ¿no? Sí. Es que si estás hablando de filosofía y no eres padre de familia, pues tú, ¿qué me vas a contar a mí, no? Estás aquí descubrando, estás aquí en un mundo idealizado, pero... Sí, son las pues falacias lo del referencer. También una cosa importante que me encantaría contar es la diferencia entre los dos términos de la popularidad y la reputación, ¿no? La popularidad generalmente es más tangible y se premia más, hay más comentarios, más seguidores, más likes, más no sé qué, pero realmente el prestigio, la credibilidad, ¿sabes? Eso es... el problema es que es intangible, y muchas empresas, que es lo que estoy luchando ahora, es por introducir, posicionar más la figura del referencer, hacer más tangible el intangible, ¿no? Que es el prestigio y la reputación, y es algo que va muy enfocado con lo que es la responsabilidad, ¿no? Y esos valores que quizá de cara a la visión comercial para el que las empresas recurren a las personas con influencia para promocionar sus productos o servicios, pues que al final tengan más en cuenta esto, que ojo, que me parece súper lícito, digo yo que llevo creando contenidos mucho tiempo, es un gran trabajo cuando se hace de manera profesional, pero yo creo que lo que marca la diferencia es que hay una mirada más profunda, más allá de buscar ese beneficio propio, de decir, uy, qué bien está este producto, lo cual es fenomenal, pero qué mensaje trascendental voy a comunicar a través de ese proyecto, o que las empresas se sientan más concienciadas, porque igual que no está bien impactar al medio ambiente, ESG, ¿sabéis? Environmental, Social and Government, ese departamento, y yo lucho por ubicar ese impacto social
todo este proyecto de influir de manera responsable, y por eso abogar más por la figura del referencer, que cumple una serie de principios y está comprometido con esos valores de los que hablábamos antes. A mí es una cosa que me encanta, porque yo estoy convencido de que la universidad misma está llamada a uno de los pilares fundamentales de la universidad tiene que ser el servicio a la sociedad y tener esta conciencia de impacto social y de transformación para bien de las personas, ¿no? Y no de las personas en general, o muchas veces de las personas que están muy bien, pero pensamos en vamos a irnos a hacer unas misiones en Kenia, fenomenal, pero que a lo mejor estás llamado en primer lugar a transformar la sociedad en la que estás, ¿no? En la que estás ubicado. Es como tu principal responsabilidad, círculo, efectivamente. Sí. Y estos círculos que pueden ser pues la propia familia, tus amistades, pero luego pues para una empresa pues también la ciudad donde estás ubicado, tus propios trabajadores, tus empleados, ¿no? tus proveedores, y el tener esta conciencia de que así como esta nueva conciencia que es seguramente tiene muchas bondades de la medición del impacto ecológico, pues se ha arraigado tanto en la cultura y en el tejido empresarial y demás, pues también apostar por esto, ¿no? Apostar por el decir, oye, es que no es indiferente que la persona que representa tu marca sea una persona que vive con valores, que es capaz de transformar, capaz de ser un ejemplo de verdad para los chicos y las chicas, por ejemplo, de un entorno social determinado, o ser una persona que es pues ejemplo de todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y estas decisiones son verdaderamente importantes y son las decisiones donde muchas veces pues somos capaces de generar impacto, de crear impacto, ¿no? Uh-huh. Por eso yo creo que es importante eso, el que las empresas a nivel corporativo también pues sean conscientes de la importancia de enfocar esta actividad, ¿no? De tomar más conciencia, ¿no? de sobre qué personas y qué enfoque de campañas llevan a cabo a través de las redes sociales, porque al final ellos son los que manejan los presupuestos. O sea, si no, ellos no financian a influencers determinados, es que vamos, al final tienen la capacidad de poder decidir, ¿no? A quién destinan esos presupuestos. Y como tú dices, que sean personas que estén alineadas en visión, en misión y en valores. Justo. Y yo creo que eso es muy importante. Justo. Y luego además me encanta porque en el manifiesto, este borrador de manifiesto que nos has enseñado de tu proyecto de Referencers, lo fundamentas todo en una mirada de la realidad basada en los trascendentales, ¿no? Que esto a mí me parece muy potente y yo creo que va a tener mucho fruto. Pero también dices que el propósito de este proyecto es fundamentalmente educativo, ¿no? Correcto. Sí, es educativo, divulgativo y también, como digo, corporativo, para poder introducir, impulsar esta figura dentro del mundo empresarial. Pero como digo, tengo esas barreras de hacer tangible lo que fomenta este proyecto, ¿no? Que es, al final es lo intangible, ¿no? Pero ¿cómo lo visualizas? De aquí, o sea, si esto coge buen ritmo y termina triunfando, ¿cómo visualizas tú este proyecto? Pues mira, de momento tengo que dar las gracias a la Fundación Mapfre, porque ellos les ha encantado el proyecto, han apostado por financiar colaborar, de hecho, en una iniciativa que es crear un video podcast que se llama Referencers y bueno, en el que estoy entrevistando a diferentes personas referentes dentro del área de la psicología, porque este proyecto lo han ubicado en Fundación Mapfre dentro del área de salud digital, y la idea es entrevistar pues a personas referentes de psicología, de humanidades, de filosofía, que ya hemos entrevistado a varios, de Alejandra Vallejo Nájera, también a Verónica Blume, Tomás Páramo, que es un influencer que tiene conciencia, porque él reconoció públicamente la presión también psicológica que sintió por el uso de las redes, y fue un diálogo muy interesante porque lo puse frente a Rosa María Molina, que es una psiquiatra referencer con más de 120.000 seguidores en redes sociales, con varios libros publicados, y me pareció muy interesante ese encuentro, ¿no? Entre el influencer y la psiquiatra. Luego Phil González, también vamos a tener a José Carlos Ruiz. O sea, ese video podcast de alguna forma ayuda ya a ir divulgando sobre esa figura de los referencers. ¿Cuál es mi idea? Pues mi idea es poder seguir desarrollando esas iniciativas educativas en foros, encuentros, diálogos que podamos también compartir con públicos diferentes, jóvenes, padres, docentes, porque los padres están muy preocupados también con este tema, supongo que
Y luego la idea, pues yo lo que tengo en mente, pues es esa certificación, ¿no? Que vaya avalada y muy alineada con lo que es el manifiesto de principios, con un consejo asesor, que por supuesto yo considero ya parte de ese consejo asesor. y luego pues crear unos premios que sean institucionales, con fundamento, que apuesten por esta figura, y no solo la figura de las personas que desarrollan una actividad referente dentro de las redes sociales, sino también premiar a las empresas que están claro, comprometidas también en fomentar ese liderazgo humano, porque para mí es muy importante, y lo que defiendo con este proyecto es que la persona se coloque en el centro, o sea, delante del algoritmo, que no se dejen manipular por el algoritmo, y porque al final esos problemas de salud mental vienen por eso, por dejarte arrastrar por la moda, por esa necesidad de reconocimiento. Ay, que es que yo lo que he publicado no ha tenido suficiente difusión. Pues, o yo voy a decir una cosa, los contenidos que yo publicaba antes de moda tenían más difusión que los que pueden tener ahora, que son más enfoque humanista y profundo. Pero realmente te quedas con esa audiencia de calidad. Claro. Y para mí ese es el mayor éxito. O sea, el saber que tú a lo mejor no puedes cambiar el mundo entero, pero quizás sí ayudar a unas personas a cambiar su mundo, si puede ser hacia mejor, ¿sabes? Sí, o más que cambiar, no me gusta tampoco eso, sino ayudarles, inspirarles, un poco desde la experiencia personal, o sea, sin situarme en un lugar, ni soy más sabia que nadie, ni muchísimo menos, simplemente una persona con unas experiencias de vida que ha vivido dentro de este ámbito de la influencia de las redes sociales tal, y que comparto lo que creo que puede ayudar, porque a mí me ha ayudado. Entonces digo, oye, a lo mejor te ayuda o no, ¿sabes? Pero esa es un poquito la idea. Y la conciencia, a mí me encanta escucharte, me parece una maravilla la conciencia de que no somos un número, ¿no? Y somos una mirada que busca un sentido. Y que las personas, lo que dices, a lo mejor lo que subes ahora a redes sociales no tienen los mismos números de likes, ¿no? Pero seguro que estás tocando muchas más vidas de una manera con una calidad muy, muy superior a como lo hacías antes, ¿no? Y yo creo que este es el cambio de mentalidad que necesitamos, ¿no? El cambio de mirada Y me encanta, a mí me encanta ver cómo el máster de humanidades puede dar estos frutos, la verdad, porque aquí te das cuenta de que no se trata solamente de una reflexión, una comunidad de profesores y de alumnos, que es lo que en el fondo es una universidad que se dedica a pensar en temas, sino que estos pensamientos luego adquieren cuerpo, adquieren vida y son capaces de transformar e impactar a la sociedad para bien. Y esto yo creo que es lo que más nos puede llenar de orgullo a los profesores. Pues vamos, a mí no sabéis lo que me habéis motivado, ¿eh? O sea, muchísimo. Y las asignaturas, ya digo, cada una despertaba un interés en mí. Es verdad que no es porque tú estés aquí, ¿eh? No me sirve de nada ni pelotear ni nada, pero tu asignatura fue una de las que más disfruté, junto con antropología, metafísica de Vicente Lozano también. Y ética. La ética a mí me tocó también muchísimo, pero la tuya, o sea, no sé cómo me leía, no me acuerdo del autor ahora mismo del libro. Alejandro Llano. Sí, correcto. Ese libro, o sea, no sabes lo que me lo trabajé. Pues y es que cada vez que avanzaba digo, una cosa, a ver si llegamos. Pero sí que es verdad que luego te das cuenta que no eres capaz somos limitados. Sí. Nuestra razón no llega a descifrar el misterio de la vida. Y ahí viene la humildad, ¿no? De decir, María, ya no puedes llegar a más. O sea, esto es lo que hay. Claro. O sea, pero bueno, también y ahí en la fe es cuando entra. Claro, y que la vida no está hecha para ser descifrada, está hecha para ser vivida, ¿no? Y para ser vivida bien. Y yo creo que lo que puede enriquecer la filosofía o una mirada más filosófica es ayudarte a vivir bien. La orientación de la vida, sí. Efectivamente, sí. A tener sentido y a caminar bien en dirección a ese sentido, ¿no? Y yo creo que precisamente ahí es donde este proyecto encaja estupendamente bien. Yo cuando no llego a fin de mes digo, ¿por qué no hice ingeniería? Pero eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa también de los que desarrollamos actividades dentro del área humanista, que al final a nivel productivo muchas veces dices, oye, ¿por qué no me quedé en el nivel 1 de López Quintas, arreglando ahí cosas? Pero luego es verdad que
mirando hacia atrás y mirando todos los hitos de mi vida y las relaciones que se han ido generando en torno a esa vida que transcurre, gracias a esta mirada, gracias a la filosofía, gracias a la teología, gracias a, en el fondo, a la formación humanística, pues te permite saborear de verdad las cosas y vivirlas con una intensidad, con un orden, con una plenitud. Totalmente. O sea, que yo creo que de verdad, o sea, que animo, y aquí no es por mejorar mi situación económica, que también, pero animo a la gente de verdad, o sea, debería todo el mundo pasar por tomarse esto en algún momento de la vida, porque de verdad que es ayuda a la vida, ayuda a vivir. Totalmente, vamos, fíjate, yo no hice mi carrera con vocación, yo lo reconozco ahora mismo, mi padre llegó un día sin obligarme a nada. Oye, María, que ha salido una carrera que seguro que te interesa. De hecho, era de ciencias. Y yo era que no puede ser más letras, ¿sabes? Y dije, bueno, venga, va. Pues tomé la decisión así a la ligera. Y si yo pudiera retroceder en el tiempo, os digo que haría la carrera de humanidades y luego ya quizá un máster más enfocado en algo pues quizá más productivo, ¿no? Sí. Bueno, productivo me refiero, no me malentendéis, sí, técnico, perdón por el término, sí, porque para mí lo más valioso es donde se descifran muchos de los secretos más esenciales de la vida. Y hablando del tema de la verdad, que era el centro de tu asignatura, qué importante es, si puedes decir los referentes, esa coherencia del yo real y el yo virtual de la que hablábamos antes en la cafetería, ¿no? El tener esa coherencia también de cara a las redes sociales, ¿no? El que nosotros somos uno. Claro. Exacto. Y Es que es el paso previo, es muy interesante, porque tú dices, llegas aquí a la universidad y descubres que no sabes nada, y eso es un descubrimiento que yo creo que cualquier persona sensata debería hacer cada día, ¿no? El descubrir la maravilla de cosas que desconoces, ¿no? Que siempre va a ser mucho más de lo que conozcas. Pero es que eso va precedido de un descubrimiento de ti mismo, el famoso no sé, ese autor, ¿no? Del templo de Delfos, el conócete a ti mismo, sí. que hace que yo creo que arraiga la posibilidad de una vida íntegra, ¿no? El darte cuenta de que hay tanta gente viviendo con dos caras, ¿no? Viviendo su propia vida privada y luego viviendo su vida hacia afuera en las redes sociales y todos estos dramas y todas estas tragedias vinculadas con esta doble vida que muchas veces se traducen también en formas terribles de soledad, en formas terribles de bueno, depresión, lo que os contaba de este caso de este hombre que lo encontraron muerto en su casa durante días, nadie había ido a buscarlo, vivía fatal, con síndrome de Diógenes y tenía 60.000 seguidores en redes sociales. Es que sí, es de verdad. Y es el documental que había un documental que creo que lo escuché en uno de países nórdicos, donde se fomenta el individualismo. No me acuerdo. Sí, es una película documental, ¿no? ¿Cómo se llama? La del amor, dices tú. Sí. No me acuerdo cómo. Yo lo vi porque lo recomendasteis vosotros. Y ahí, la teoría del amor, la teoría sueca del amor, ¿no? ¿Es esa o no? ¿Es esa? Es uno de los países nórdicos. Es un documental donde se ve cómo se fomenta el individualismo y cuáles son las consecuencias. Yo creo que es esa, la teoría sueca del amor. Me suena que es la teoría sueca. No sé quién la recomendó. Yo no la he visto todavía. Sí, la hemos recomendado. Pero alguien la recomendó, sí. Eso, vamos. A mí me impactó esto. Sí, pero luego también, porque bueno, ya tenemos que ir cerrando porque se nos va el tiempo, Qué pena. pero ya es que hay un tema que tú lo has mencionado, que es el tema del algoritmo. Sí. Y luego ves que también somos carne de manipulación a través de... ¿no? Y el propio algoritmo, tú dices, ¿por qué me está saliendo pornografía en Twitter ahora de repente? Yo estoy haciendo scroll en el Twitter viendo, yo que sé, a mis seguidores, la gente que sigo, de repente sale una mujer que ofrece sus regalos a los videntes. Y luego vas a no sé qué y te sale gente que está pegándose, ¿no? O sea, como yo veo violencia, o sea, veo como algoritmos que de repente empiezan a conducir hacia contenidos dañinos. Sí. Que dices, mira, yo ya he desconectado, o sea, ya no estoy llevando el Twitter del Club Dalroy, ya lo he dejado porque me encontraba con esto y me da rabia. Pues claro, al final ahí es lo que decía, que primero tenemos que educar. Fomentar el individualismo, pero ¿a quién se le ocurre? Pues a alguien que quiere manipularte, que quiere aislarte, que quiere reducirte, que quiere asfixiarte lúdicamente, como dice López Quintana, o sea, bajarte del nivel de la creatividad al nivel de la cosa, del objeto manipulable, para hacer contigo pues lo que sea, sacarte tus cuartos o lo que sea. Entonces todo eso es un tema que tendremos que volver a invitar a María para... Bueno, a mí me encantaría seguir hablando de esto, de verdad, pero es lo que digo, primero es tomar conciencia y educar tú mismo al algoritmo,
porque según donde vayas pinchando, al final ese algoritmo es lo que te va a mostrar, porque lo que quiere es captar tu interés y que tú te quedes más tiempo. Sí, lo de las peleas sí que a veces me he quedado viendo peleas de gente en la calle y digo, horrible. O lo del tema de... O sea, yo pero lo de la pornografía empezó con lo de los con animales Elon Musk, que me decís. Con Elon Musk empezó de repente a ver cómo... La humanización, entre comillas, de los animales. Ya, bueno, o sea, sinceramente, me parece tremendo los vídeos que salen en redes sociales de gatos o perros vestidos como personas, que puede pasar gracioso, pero que dices, oye, eso es una... me voy a poner un poco filosófica, ¿no? Alteración de los niveles del ser. O sea, es que esto también me impacta, esas noticias o la ley que protege, por supuesto, a los animales como seres sintientes, que es fenomenal porque tenemos que protegerlos y respetarlos, mientras a la vez hay otras leyes que están de repente que se puede abortar con no sé cuántas semanas de gestación, ¿sabes? Que dices, qué curioso, ¿no? O sea, que estamos en un momento donde la sociedad está poniendo al animal en un lugar incluso prioritario. Estamos invirtiendo los valores, rompiendo las jerarquías. O sea, que hay que cuidar a los animales. Por supuesto. Pero que parece que son más importantes que las personas. Claro, pero es lo que dices, es en el fondo faltar. Y además es que a veces no nos damos cuenta, pero es una injusticia realmente para los animales tratarlos de esa manera. Como es una injusticia, por supuesto, para las personas cuando se reduce su valor, se reduce su significado, ¿no? Y de nuevo, por eso, la necesidad de proyectos como el tuyo, que apuesten por verdaderamente una reestructuración, una reordenación de los valores, volver a aportar a la sociedad y volver a impactar a la sociedad, y por eso la importancia también de la educación, ¿no? Y de la educación también digital. Yo personalmente lo veo clarísimo, María. Pero vamos contracorriente, Javier, o sea que hay que tener fuerza. Pero bueno, esta es la famosa frase del Quijote, ¿no? Yo soy quijotesca total, que lo sé. La del ladran Sancho. Pero eso no creo que no es el Quijote, que es una de estas falsas citas. De falsas citas del Cuidado Quijote. Con las falsas citas, ¿eh? La voy a buscar. Hemos cometido ese error. La de ladran Sancho, luego avanzamos, ¿no? Exacto. No, esto, pues sí. Lo más importante, y reconecto con lo del principio, es estar reconectado con tu propósito. Sí. Porque si estás reconectado con tu propósito, o sea, problemas, barreras, todo esto va a haber siempre. Y con la carne también. Con la gente, con el cuerpo, Total. ¿no? O sea, con la vida fuera de la vida digital también. Totalmente. Y una cosa que decías tú al principio que me encantó, que es que cuando empezó todo esto, que la gente hablaba de lo que tenía en el corazón. O sea, ojalá recuperemos también eso, porque es lo más auténtico. Eso es el valor que ahora mismo valga la redundancia, se valora más. Lo que se valora más de las redes sociales ahora mismo es eso, es autenticidad, naturalidad, porque se han compartido tantas fotos de postureo, de que parecen de catálogo, de tal, que la gente lo que quiere es la vida, ¿sabes? Oye, que no estés perfectamente maquillado y peinado, ¿sabes? O sea, que te muestres como eres. O sea, de hecho, uno de mis proyectos es Think to be you, piensa en ser tú, porque al final es la clave para el mejor engagement, que es lo que la gente muere por eso, esa conexión en redes sociales. Y lo que más conecta es abrir también, sentirte vulnerable. Yo hablo también de mi problema auditivo, de que no somos perfectos, ¿sabes? Es la realidad en el fondo, sí, ¿no? Y no tratar de proyectar una falsa imagen sobre la realidad de la vida humana, que también es muy rica dentro de sus límites. Pero bueno, se nos ha acabado la hora ya, de hecho nos hemos pasado. Entonces, vamos a... O sea, es que estas conversaciones, no sé, uno se queda ahí atrapado y luego cuesta cerrar. Pero siempre terminamos con recomendaciones y veo que tú has venido muy bien preparada, María. Me he traído aquí recomendaciones, tendría muchas, pero como voy a limitar el tema, porque si no ya me vais a decir, oye, ya basta. Pero bueno, la base de mi proyecto, como decía, es totalmente quintasiana, y os libro El liderazgo creativo de Alfonso López Quintás. Recomiendo el libro, y también tiene otro muy bueno que es El logro de la plenitud personal, que de hecho que sepáis que lo he comprado en la Feria del Libro ahora justo. ¡Qué maravilla! Sí, buenísimo. Y luego, si queréis otro pues, que ayude a la búsqueda de ese propósito, el Ikigai, el método Ikigai de Héctor García y Francesc Miralles, que además viene en ejercicios también para poder reflexionar sobre ello. Y bueno, pues si los padres están preocupados con esa situación de las redes sociales y los adolescentes, hay un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, muy conocido en Estados Unidos, que acaba de lanzar su libro en España también, que se llama La generación ansiosa,
porque las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes. Y al final, básicamente, la conclusión que tomo de ello, de lo que he leído del libro, es esa falta de trascendencia, ¿no? De esos valores trascendentales, de la espiritualidad, y esto también, bueno, pues está muy bien para poder ampliar conciencia sobre esta situación. Y luego, por supuesto, perdonar, pero voy a hacer mi cuñita, el programa de la universidad, el de marca personal, liderazgo e influencia digital. Por supuesto. Que ahora vamos a terminar la segunda edición. Claro, yo voy a poner enlaces a todo. Ese programa, y seguramente ya lancemos la tercera edición el año que viene, bueno. Como por marzo, o sea que... Estupendo. Que estáis todos bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias, pues yo pongo los enlaces de todas estas cosas. Yo voy a recomendar una serie y un libro. A ver. La serie es Black Mirror. Yo creo que alguna vez la hemos recomendado, pero bueno, es un poco verlo según el prisma distópico de las posibilidades amenazantes de ciertas tecnologías y tal, sobre todo referidas a la pantalla, a la Black Mirror. Así que bueno, pues aquí hay varios capítulos, yo creo que pueden venir a mano, así que no voy a recomendar ninguno más que la serie en general. La serie es buena, es buena para pensar, para mirarlo bajo la reducción al absurdo que a veces proponen. Pero está muy bien para destacar algunos de los problemas y tal. Y la otra es La Sociedad de la Transparencia, ¿no? De Byung-Chul Han. Buenísimo también. Bueno, también. Y No Cosas. No Cosas también me encanta. No Cosas. Sí, o El Enjambre, para no convertirnos en... Sí, es verdad que es un filósofo que se ha dedicado a pensar justo en todos estos fenómenos sociales contemporáneos. A mí me encanta. Es radical, o sea pero comunica bien. O sea, son libros breves, cortitos, de rápido, y sobre todo sugieren, son muy sugestivos. Pues mira, para el verano, para la playa, son libros que se puede uno... Y es una especie de estoico que cada vez se está volviendo más metafísico, entonces yo creo que va a terminar y aquí en el Club Dalroy va a terminar aquí ojalá. Y luego yo quería proponer los mensajes del Papa Benedicto XVI en las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. El Papa Benedicto XVI yo creo que ha sido, también un poco por la coyuntura que le tocó vivir, pero fue el Papa que vio la posibilidad de las redes sociales como un regalo de Dios, ¿no? De hecho, él lo dice así. Qué bonito. Y por eso yo creo que la lectura de estos mensajes, por un lado, nos puede advertir de los peligros con esta mirada sagaz que tenía el Papa Benedicto XVI, pero también pone de valor, y yo creo que pone de valor de manera magnífica, ¿no? Todas las buenas potencialidades que podemos encontrar en el uso adecuado de las redes sociales, ¿no? La capacidad que hay en ellos. Es un maestro del Club Dalroy, el Papa Benedicto XVI, así que yo lo voy a leer para curarme de mis... Estupendo. Así que nada, María, muchísimas gracias. Un placer. Se me ha hecho cortísimo, ¿eh? A mí también. Sí. Así que nada, y que sea la primera de muchas. Pues me encantaría. Aquí me tenéis siempre, de verdad, para lo que necesitéis. Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto.